Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Los que van ingresando, no se olviden de colocar sus dos apellidos, sus dos nombres y también de registrar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, ingeniero. Siguen haciendo eso Buenas hasta que tardes. ingresen sus compañeros. Sí, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Algunos más. Yo vendía por mi caleta también. Bien, ahí estaba viendo lo que trabajamos la otra vez con las preguntas y veo que nadie las respondió. O sea que si ustedes no le responden, que son los interesados, me pregunto qué harán los docentes. Entonces, parece que nadie las revisó porque no veo ninguna respuesta allí. Entonces creo que ya ahí quedan ustedes a su propia gestión, ¿no?
Porque imagínense que ahí están las preguntas y yo creo que les dije que las revisen, que esta semana ya tenemos que salir. Estamos en la semana 13, nos quedan apenas tal vez 3 semanas de clases todavía, de las cuales una es de proyecto PIR y una semana adicional que es la de exámenes. Entonces el tiempo se nos va de las manos y parece que no hay mucha colaboración, ¿no? Por lo menos ahí no se ve ninguna respuesta. Ya, entonces, este sería nuestro cuestionario. No se le ha realizado nada adicional. Eh, no sé si dejarlo así sencillo. Bueno, así sencillo no se ve mal tampoco, ¿no? Pero ninguno de ustedes no ha hecho, no lo ha hecho ni lo probó. No sé por qué no lo probaron. Realmente me quedo pensando. Yo creo que ya estaríamos listos. Ahí está el vínculo. Tal vez aquí podremos agregar una pequeña imagen. Déjenme ver si... Ya, ahí le puse la imagen para ver cómo se ve.
De repente, no sé qué hizo poner primero. Ya, bueno, en todo caso ahí está, ¿no? Proyecto PIS, primero vespertino, TDS, Tecnología en Desarrollo de Software, ¿verdad? Y acá está todo. Entonces, déjenme ver aquí. Si carga ya con la imagen, estaríamos bien. Ya, ahí cargó con la imagen, proyecto PIS primero vespertino, entonces ya creo que están identificados ustedes. Entonces, ese link de allí, van ustedes de repente el presidente del curso, puede hacer la gestión para pedir que les ayuden llenando ese cuestionario, ¿verdad? En el grupo de los presidentes del curso para que llenen los cuestionarios todos los docentes, ¿no? Yo, de mi parte, pues, trataría también de compartir en el grupo de los docentes. Como no hemos recibido ninguna eh, observación por respecto de ustedes, entonces, pues, no, creo que ya tendremos que dejarlo allí. Ya nos quedan pocas semanas. Este es nuestro pilar para comenzar. Por lo tanto, creo que ya requerimos empezar. Bien, no sé si alguien tiene alguna inquietud, pregunta con respecto a ese cuestionario. Los líderes de los grupos, alguna observación, algo que quieran acotar, corregir, agregar, quitar. En el cuestionario puso usted para alumnos, digo. Puse para alumnos porque podría ser que alguno por equivocación compartan a un alumno, entonces ya sabemos que es un alumno y mayormente la opinión del alumno no la tomaríamos tan en cuenta. No, de repente podríamos limitar los alumnos a los presidentes de cursos, ¿sí? Entonces los presidentes de cursos, como conocedores de la realidad de los cursos y de los problemas que se han presentado con los docentes, tal vez los presidentes de cursos tengan una buena opinión con respecto a esto de aquí, pero sería, no sería de hacer un cuestionario para todos los del curso, porque si se dan cuenta las preguntas son netamente preguntas para docentes. Entonces Claro, porque los alumnos no estarán involucrados. Simplemente ahí le pusimos alumnos para que si se filtra el cuestionario a algún alumno, entonces podemos revisar las respuestas y según los resultados considerarlos o no. Pero realmente no está orientado para los alumnos. ya. Entonces, los alumnos simplemente están allí para tener un filtro, porque imagínense que se nos cuele esto para los alumnos y los alumnos comiencen a opinar sobre estos temas que no conocen, nos darían una información equivocada. Entonces, esa es la razón por la cual la hemos filtrado. Ya, entonces yo más adelante voy a ver si lo comparto en el grupo de recursos humanos donde están todos los docentes para ver si a los docentes cooperan, ¿no? Y nos dan respuestas. Ya les compartiría los resultados a ustedes para que después ustedes los revisen, ¿sí? O déjenme ver. Déjenme ver si cuestionario, resumen, bla, bla, bla. Complementos, creo que no. Vista previa, creo que no. Debería ser por acá. No sé, me pareció ver una opción donde podía compartir. Crear una copia, mover, obtener vínculo, agregar colaboradores. Aquí. Entonces aquí voy a agregar colaboradores para que puedan observar las respuestas. Ya, entonces, facilítenme el correo de la presente curso.
En en el S para el cuestionario este de las preguntas, solo hay una pregunta que sería para lo que, o sea, involucraría el diseño, que sería, le gustaría poder consultar el grupo de gestión a la que pertenece el docente de autoridad. Digo. Solo hay una, creo yo. No, el diseño es simplemente vemos los procesos y el diseño ya los hacen ustedes directamente. ¿Sí? O sea, no hay mucho, no le estamos preguntando cómo quiere el diseño, aunque hay una opción donde los profesores dicen qué es lo que Sí, desean. unos procesos que indique tres procesos que le gustaría Ustedes más tener. se van a definir por los procesos. Aquí creo que encontré el correo de la presidenta de curso, entonces déjenme ver si lo agrego allí. Ya, ahí está. Y le he puesto permiso tiene permiso de editor. Tiene permiso de editor, ¿no? Entonces, allí envío el permiso y creo que hay el grupo que tiene que ver con los cuestionarios. No sé si el líder del grupo me facilita su correo por el chat. ¿Verdad? Facilíteme su correo por el chat, el presidente de los cuestionarios, para que también pueda revisar. El prototipo que enseñé la otra vez sí estaba bien, ya solo sería especificar los procesos, digo. O sea, de esta encuesta, algunos docentes nos van a indicar cuáles son los procesos o eso esperamos nosotros, ¿no? Sería Entonces, agregarle más procesos de diseñar de nuevo eso. ya, creo que necesitamos el correo es de Alcibar Córdoba, ahí creo que me lo copió. Entonces, regresamos acá, vamos a cerrar el chat, nos vamos aquí a los colaboradores. ¿Dónde están? Agregar colaboradores. Ya. Entonces, allí ambos tienen permiso de edición. Obviamente no van a editar, solo necesitamos consultar los resultados, pero ya por lo menos ya no tengo yo, ya no estamos independientes, o sea, ya no dependen ustedes de mí, sino que ustedes ya tienen dos compañeros que pueden consultar los resultados, ¿no? Entonces, lo que ustedes deberían hacer a más tardar hoy día es compartir, ¿verdad? El cuestionario para los alumnos, ¿sí? Y yo comparto el cuestionario para los docentes. Entonces, ahí a ver qué tal nos va, ojalá que nos vaya bien. Y esa sería nuestra base de trabajo. Bueno, dicho esto, y no sé si alguno tenga alguna observación, acotación con respecto a cómo vamos con el proyecto, les recuerdo que estamos más o menos a 3 semanas de que se acabe el periodo académico. La última semana es de exámenes y la penúltima semana es la del proyecto PIS. Por lo tanto, nada raro que para la semana que viene o a más tardar la próxima ya nos pidan la documentación. ¿Sí? Eso nos deja con 2 poderosas semanas para hacer todo lo que no hemos hecho en todo el periodo académico y habrá que esforzarse, ¿no? Entonces ya de antemano les voy diciendo, si ustedes pueden ir adelantando, adelante. Si desean consultarme, me pueden consultar, ¿verdad? Yo sé que todavía no tenemos muy clara la película, pero ya tenemos que ir proyectando por dónde va a desarrollarse la película. El departamento de documentación ya tiene que tener alguna bibliografía de trabajos similares donde poder basarnos. El departamento de diseño y desarrollo ya tiene que más o menos saber cuáles son los procesos que se van a implementar basado en la encuesta, no basado en algunas cosas que preguntamos en la encuesta, entonces ya puede ir deduciendo qué procesos van allí y con la encuesta ya lo vamos a tener más claro, pero ya deben de por lo menos 1 o 2 procesos identificados, ya tenerlos identificados para que hagan el diseño, ¿no? Por ejemplo, pueden ir haciendo el diseño de la validación de la pantalla,
el diseño de dónde va el menú, el diseño del registro de los docentes o alumnos. Pero eso ya se hizo, licenciado. Le enseñé, dice que la otra clase le enseñé. Pero, o sea, ya que lo dejen como producto final o probable producto final, porque recuerden que cuando recibamos la retroalimentación, allí nos va a quedar un poco más clara la película, o por lo menos eso es lo Por, que yo esperaría. por la encuesta es que va a cambiar. O sea, el proyecto del S, Y el por la prototipito ya está. encuesta es que podría cambiar porque si de repente en la encuesta vemos que los docentes se preocupan por algo que para ellos es muy importante, entonces nosotros tendremos que considerarlo. Si nosotros le atinamos bien y le atinamos a lo que los docentes están necesitando, entonces ya con eso no tendremos que hacer mucho cambio. Simplemente reafirmamos lo que ya sospechábamos. Bueno, continuando con las clases, les comento que con el otro paralelo ya estamos un poco más avanzados porque con ustedes y de todas maneras hemos tenido las interrupciones, ¿no? Entonces con el otro paralelo algo hemos avanzado, ¿ya? Bien, estábamos en el diagrama de clases, habíamos visto creo el tema de la visibilidad, que era lo que yo podía ver de una clase, ¿no? Obviamente en las clases tengo la definición y los niveles de encapsulamiento o visibilidad tenían que ver con que si es privado, tipo paquete, tipo atributos, ¿verdad? Protegidos o tipos públicos, ¿no? Entonces cada uno de estos tenía un símbolo, los más usados son el menos y el más. Cuando no se pone símbolo, se asume público. ¿Sí? Eso es algo que me había olvidado de decirle. Ya habíamos visto las asociaciones de multiplicidad que indicaban cómo se relacionan las clases, ¿verdad? Entre unas y otras, y entre la multiplicidad pues teníamos de 1 a 1, de 1 o de 0 a muchos, ¿verdad? Y de muchos a muchos. Entonces, en esquema general, esas eran las multiplicidades. Ahí tenemos la tabla donde tenemos al detalle cada una de las multiplicidades. Y creo que nos habíamos quedado aquí donde ya habíamos visto un diagrama de clase. En este diagrama de clases habíamos analizado la relación que existía entre las diferentes clases. En este caso tenemos un estudiante graduado con su tesis, ¿no? Entonces, me parece que hasta aquí nos habíamos quedado. Si me estoy equivocando, me indican. Entonces aquí tenemos la clase estudiante graduado. Esta clase tiene sus atributos que son número de estudiante, créditos completados, calificación promedio, departamento, especialidad, número de tesis, consejero, pero todo eso son atributos de la clase estudiante graduado. Y también tiene las operaciones aceptar estudiante, ver estudiante, cambiar estudiante, graduar estudiante, que son operaciones propias de la clase de un estudiante graduado. Esta clase de aquí se asocia con otra clase llamada tesis, donde tenemos número de tesis, número de estudiante, título de la tesis, fecha de inicio, fecha de determinación, fecha de aprobación, aprobada por, que serían atributos de la clase tesis, y también tiene sus propios métodos como son agregar tesis, cambiar, aprobar tesis, y esta tesis se asocia con el estudiante graduado, ¿verdad? Tienen una relación, están asociados donde un estudiante graduado tiene una tesis y una tesis tiene un estudiante graduado, ¿no? Entonces esa es una relación de multiplicidad que hay entre la tesis y el estudiante graduado. Más abajo hay una cosa adicional, es que los atributos del estudiante graduado y la tesis, todos están con un símbolo menos, eso es porque son privados, y las operaciones o métodos de la clase, todos están con símbolo más, es decir, que son públicos, ¿sí? Entonces, estos atributos no van a poder ser vistos por otra clase, ¿verdad? Pero los métodos o procedimientos sí van a poder vistos por otra clase. ¿Sí? Bien, abajo tenemos otro diseño que es la clase del estudiante con el curso. Entonces el estudiante tiene como sus atributos número de estudiante, créditos completados, calificación promedio, departamento, especialidad, que son atributos privados propios del estudiante. Y como método tiene inicializar, ver estudiante, cambiar estudiante, graduar estudiante, que son métodos públicos u operaciones públicas. Por el otro lado, la clase con la cual está relacionada se denomina curso y tiene número de curso, descripción de curso, número de crédito, número de departamento, que son atributos privados, y también tiene las operaciones o métodos, agregar curso, cambiar curso, buscar curso, que son métodos públicos.
La relación entre el estudiante y el curso es de que un estudiante puede tener uno o muchos cursos, o puede estar inscrito en uno o muchos cursos, y un curso puede tener uno, ¿verdad? Un estudiante, ¿no? Realmente yo creo que aquí está mal la relación debería ser de muchos a muchos, porque un curso puede tener uno o más estudiantes, incluso podría tener 0 estudiantes cuando el curso recién se escribe. Por lo tanto, pienso yo que aquí está mal la asociación, ¿verdad? La multiplicidad en esta clase de acá, ¿no? Como que le faltó. Bien, otra clase que tenemos aquí tenemos al mismo estudiante con sus atributos privados y sus métodos públicos que se relaciona con una clase denominada cuarto del dormitorio y la relación va así, ¿no? Un estudiante puede tener de 0 a muchos dormitorios, esto es válido porque el estudiante puede que necesite el dormitorio como que no, entonces por eso puede tener hasta 0 dormitorios y un dormitorio debe tener por lo menos un estudiante, ¿no? Entonces, aunque también podría ser 0, ¿no? Si el dormitorio todavía no ha sido asignado, podría tener 0 estudiantes, ¿no? Entonces, pero básicamente por lo menos debe tener uno. Bien, más abajo tenemos la relación entre un estudiante y una actividad voluntaria, ¿verdad? Cada cual con sus atributos y métodos. Entonces, vemos que un estudiante puede tener de 0 a muchas actividades voluntarias, eso depende del corazón del estudiante, y una actividad voluntaria puede tener asociada un estudiante. Yo pienso que una actividad voluntaria puede tener uno o varios estudiantes, todo depende de cómo esté realizado el diseño. En este caso, han puesto que solamente un estudiante, o sea, que hacen una actividad y dan un estudiante, ¿no? Pero yo pensaría que podría ser más. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de los diagramas de clase, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes tipos de asociaciones. Entonces, las asociaciones son las que se utilizan para la clase de asociación es la que se utiliza para destruir una asociación de muchos a muchos, porque una asociación de muchos a muchos no es conveniente, ¿no? Entonces, y miren que aquí está el ejemplo del estudiante con el curso, miren. Dice aquí que un estudiante puede tener de 0 a muchos cursos, lo cual es correcto, y un curso debe tener de 1 a muchos alumnos, lo cual es correcto, aunque incluso yo podría decir que puede tener 0, porque cuando recién se crea el curso y no hay nadie asignado, entonces puede tener hasta 0, ¿no? Entonces aquí es una relación de muchos a muchos. Las relaciones de muchos a muchos no es conveniente diseñar, y eso lo van a ver por las reglas de normalización de base de datos. Entonces, las reglas de normalización dicen que no puede haber una relación de muchos a muchos porque eso es muy complicado de desarrollar y entonces que hay que romper ese tipo de relación con una clase intermedia que rompa la relación y estas clases se denominan clases de asociación, ¿no? Entonces, las clases de asociación se interponen entre una relación de muchos a muchos para romperla y en este caso tenemos la clase de sección. La clase de sesión tiene como atributos número de estudiante, número de curso, año, semestre y calificación, ¿verdad? Y tiene sus operaciones agregar sesión, cambiar calificación, inscribir estudiante, registrar calificación, retirar estudiante, lo cual va a permitir asociar un estudiante con un curso, pero de manera indirecta. Entonces, viendo la relación, podemos decir que un estudiante, ¿verdad? Tiene un registro de sesión, ¿sí? Puede tener uno o varios registros de sesión porque puede estar en varios cursos y un registro de sesión tiene, ¿verdad?, registrado a un estudiante. Entonces aquí es una relación del lado del estudiante de sesión de uno a muchos y del lado de sesión a estudiante de uno a uno. ¿Sí? Por otro lado, un curso tiene uno o muchos registros de sesión, ¿verdad? Entonces ahí es una relación de muchos a muchos y una sesión tiene registrado un curso. Entonces ahí es una relación de uno a uno, ¿no? Entonces ahí se rompe la asociación de muchos a muchos que originalmente tenían los estudiantes con los cursos y estas clases de aquí, que son unas clases abstractas porque en la vida real físicamente no existen, pero son clases que se crearon, ¿verdad? Con el fin de romper las asociaciones, ¿sí? Entonces esta es una clase que nació por la necesidad. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, entonces como no hay preguntas, pues asumo que se entendió y entonces ahora vamos siguiendo con los diagramas de clase, vamos a ver, vamos a hablar de las relaciones. ¿Para qué sirven las relaciones? Sirven para conectar las clases, ¿no? Esto de aquí funciona, realmente el diagrama de clase se parece mucho al diagrama entidad-relación, entonces como ustedes no conocen el diagrama entidad-relación, pues tal vez ustedes todavía no lo asimilan, pero más adelante van a ver que existen relaciones en los diagramas de entidad-relación y es muy similar al diagrama de clase. Lo bueno de entender el diagrama de clase es que otros diagramas se nos van a hacer más fáciles, ¿no? Las relaciones son representadas por líneas, como ya ustedes han visto anteriormente, y las relaciones pueden ser de dos tipos, pueden ser del tipo de asociación y el tipo de relación entre uno y todas sus partes, ¿no? Entonces, entre los diferentes tipos de relaciones, nosotros podemos tener los de asociación. Ya hemos visto ese tipo de asociación que se realizan con una línea continua, ¿verdad? También hemos visto los de dependencia de uso. Eso es cuando lo podemos esquematizar con una línea punteada, con una flechita, ¿verdad? Que apunta, ¿verdad? A la relación de dependencia. Tenemos también la de generalización, me parece que ya hemos visto, que es una línea continua con una flechita que apunta a la clase principal. Y tenemos las clases de agregación, ¿verdad? Que se representan con un rombo en la punta, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de relaciones que podemos encontrar. Bien, entonces los de asociación más o menos se pueden leer así. Se relaciona con, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cuenta se relaciona con un cliente y un cliente se relaciona con una cuenta. Por lo tanto, aquí tenemos una relación bidireccional, ¿no? Entonces, una cuenta con un cliente con una cuenta, es una relación de uno a uno. Por ejemplo, una computadora se asocia con un digitador, ¿verdad? Y un digitador se relaciona con una computadora, es una relación de uno a uno. Ahí podemos observar las clases con sus atributos y sus métodos de cuenta, cliente, digitador y computadora. Entonces, ahí tenemos una relación de asociación, ¿sí? Anteriormente ya las habíamos visto, entonces yo creo que a ustedes ya se les hace familiar, ¿no? Bien, tenemos las relaciones de dependencia, se podría leer depende de, entonces, por ejemplo, ahí tenemos un sistema, perdón, la relación se dibuja, ¿verdad? Con una línea puntiaguda, con una flechita, ¿verdad? Y podemos leer algo así como el sistema operativo depende de la computadora, ¿no? Entonces, efectivamente, si la computadora, el sistema operativo, pues como que no existe, entonces es dependiente, y un producto depende de la materia prima. Entonces, estas son relaciones de dependencia, ¿verdad? Más o menos como las relaciones tóxicas, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el producto, pues, depende de la materia prima y apunta hacia donde depende, ¿no? Entonces, el producto, si la materia prima no existe, por eso es una relación de dependencia. Bien, aquí tenemos otra relación, ¿verdad? De asociación. Aquí esto se relaciona con. Entonces, anteriormente la habíamos visto por acá como una línea,
¿verdad? Se relaciona con, entonces acá tenemos nuevamente la relación de asociación y aquí podemos ponerla, ¿verdad? Con una línea, con una flechita, ¿verdad? Donde ahí tenemos una relación de unidireccional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase automóvil y la clase piloto. Entonces, el piloto, para ejercer el piloto, depende de su automóvil, pero el automóvil para hacer automóvil no depende del piloto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación de unidireccional, ¿no? Entonces, en una sola dirección, allí entonces ponemos la flechita, ¿verdad? Cuando la dependencia es una sola dirección. Y esta es la clase que se relaciona o que depende un poquito del automóvil para poder ejecutar su trabajo. Bien, tenemos también relaciones de generalización. Entonces, generalización se lee como es un, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la clase computadora. La clase computadora es un aparato electrónico. Entonces su nivel de asociación es hacia el aparato electrónico. También este es el símbolo que utilizamos para las clases derivadas, ¿no? Entonces la computadora es una clase derivada del aparato electrónico. Por acá tenemos una clase primaria como es vehículo y tenemos dos clases secundarias o derivadas como es avión y barco. Entonces el avión es un vehículo, el barco es un vehículo, ¿verdad? Ambos son clases derivadas de la clase mayor que es vehículo, ¿no? Entonces esta de generalización también se interpreta como de herencia, donde la flechita apunta pues a la clase padre. De allí tenemos las relaciones entre uno y todas sus partes. Estas relaciones normalmente ocurren cuando se representa un objeto como un todo y las subclases representan parte de ese todo, ¿no? Entonces la clase primaria va a actuar como un contenedor de partes, ¿verdad? Y para poder mostrar esto en un diagrama de clases se utiliza una línea con un diamante, como ya vimos anteriormente, y el diamante está conectado al objeto que lo es todo. Entre esta categoría tenemos las relaciones de agregación, composición y herencia. Agregación, composición y herencia. Ya, la manera de diagramar es la siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la de agregación, ¿verdad? Entonces, tenemos una clase, ¿verdad? Que es parte de otra, entonces eso es un agregado. El rombo, pues, apunta hacia la clase que contiene, ¿verdad? Todas las partes. Y de agregación es porque esa parte forma parte, o es como un Lego, de la clase mayor, ¿verdad? Pero yo la puedo reemplazar. Sí, tenemos la clase de composición, es igualita a la de agregación, solamente que el componente forma parte integral del objeto, es decir, que no es cambiable, ¿no? Y tenemos la parte de herencia, donde la clase hereda los atributos y métodos de su clase mayor, ¿verdad? Y aquí se apunta a la clase que es la heredera, ¿no? Un ejemplo de agregación podría ser, por ejemplo, las partes de un vehículo, todas las partes de un vehículo, como llanta, motor, chasis, conforman lo que es el vehículo, ¿verdad? Y en la clase de composición podremos tener, por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, que forman parte del cuerpo humano. Es decir, que yo no puedo coger el cuerpo humano y lo puedo despedazar y cambiar cada una de sus partes porque todos estos son parte integral del cuerpo humano, ¿no? Entonces, esto más o menos sería la diferencia de composición con la de agregación. Bien, en agregación, ¿verdad? La podemos leer, el tipo de agregación, como tiene un, ¿verdad? La agregación nos da una manera de ver que existe un objeto que está compuesto de la suma de otros objetos. Este tipo de relación suele ser débil. El tiempo de vida de la clase incluida es independiente de la que lo incluye, es decir, las partes, el tiempo de vida de las partes es independiente del tiempo de vida de la clase contenedora. La clase base dice la clase base utiliza la incluida para su funcionamiento, o sea, las partes son incluidas para funcionar, ¿verdad? Y se representa con un diamante al final de la línea que no está relleno, ¿no? Entonces eso ya lo vimos anteriormente. Aquí tenemos la de agregación, tenemos una parte, tenemos un todo, entonces la relación tiene un rombo sin rellenar que indica que la clase que lo contiene está acá arriba, ¿no? La
Aquí estamos viendo unos ejemplos prácticos. Entonces vemos, por ejemplo, una computadora tiene una memoria, tiene un CD-ROM, y estas son partes que conforman la computadora. Si la computadora se daña, no necesariamente la memoria o el CD-ROM se dañan, esas partes siguen funcionando y se pueden intercambiar. Lo mismo con un vehículo. Un vehículo está conformado por llantas, por motor, y si el vehículo se daña, no necesariamente las llantas o el motor se dañan, o yo puedo cambiar las llantas o el motor, ¿verdad? Para seguir completando el vehículo. El vehículo no deja de existir porque yo le cambie las llantas o el motor. Tenemos, ¿verdad?, las clases de composición. Aquí todas las partes tienen el mismo ciclo de vida, es decir, que el objeto que pertenece a la composición, ¿verdad?, tiene el mismo tiempo de vida que la composición. Pertenece, no forma parte, sino que pertenece. Y la clase está construida a partir de la clase incluida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de unas clases compuestas. Entonces aquí tenemos un párrafo que compone un capítulo y a su vez un capítulo compone un libro, ¿verdad? Si yo le quito un capítulo al libro, ya el libro deja de existir, ¿sí? Si yo elimino el libro, no es que me quede el capítulo también deja de existir, ¿no? Entonces, estas son partes de un todo que tienen el mismo tiempo de vida. Entonces, aquí tenemos cómo diagramamos. Entonces, la parte, ¿verdad?, forma parte de un todo. Tenemos el diamante subrayado, ¿verdad?, para identificar que se trata de una relación de composición. Y como decía, si la clase del todo desaparece, las partes también desaparecen porque todo es un solo compuesto. Entonces aquí vemos otro ejemplo, como por ejemplo un capítulo conforma lo que es un libro, desaparece el libro, desaparece el capítulo. Bien, aquí tenemos un ejemplo de las relaciones, ¿verdad? En este caso estamos viendo ejemplos de agregación y composición. Entonces, aquí tenemos un estudiante, la clase estudiante que se asocia con la organización de un campus, y también tenemos otra clase de las actividades de recaudación de fondos. Entonces, el estudiante, ¿verdad?, forma parte del campus, pero si el campus se desaparece, el estudiante no por eso deja de existir. Por lo tanto, aquí tenemos una relación de agregación, ¿verdad? El estudiante conforma el campus, pero no depende del campus. Y el campus se asocia con las actividades de recaudación de fondos del campus. Entonces, sí, tenemos una relación de composición, es decir, las actividades forman parte del campus. Si yo desaparezco el campus, la actividad de recaudación de fondos ya no tiene razón de existir y por lo tanto desaparece, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los ejemplos de agregación y de composición. Ya, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo funciona la herencia. Entonces ya eso lo hemos visto, donde una clase específica depende de una clase general. La flechita apunta hacia la clase general, ¿no? Las herencias nos permiten hacer la generalización yendo de la clase específica a la clase padre, y también nos permiten ver lo que es la especialización yendo de la clase padre a la clase hija, ¿no? Entonces, y aquí vemos el concepto de heredación, ¿verdad?, que tenemos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una clase persona con todos sus atributos y sus métodos, y la persona tiene una subclase, unas clases derivadas que son estudiante y empleado. Un estudiante es una persona, por lo tanto, está bien, o sea, heredan los atributos de la persona, y un empleado también es una persona, por lo tanto, también hereda, ¿no? Pero entre estudiante y empleado, de repente hay cosas diferentes y hay actividades diferentes. Al mismo tiempo, un empleado, ¿verdad?, un empleado que es una persona, a su vez puede tener tipos de empleados. Entonces puede tener empleados tipos docentes, ¿verdad?, y empleados tipos administradores. Por lo tanto, empleado también tiene otras subclases, como son docentes y administradores, que se derivan de la clase empleado y obviamente arrastran sus atributos, ¿verdad?, y sus métodos de su clase padre, ¿no? Entonces, si yo voy de arriba para abajo, voy especializando, ¿no?, de persona a empleado, de empleado a docente o administrador. Y si yo voy de abajo para arriba, por ejemplo, un docente es un empleado y un empleado es una persona, entonces estoy generalizando, ¿no? Entonces, yo puedo ir de arriba para abajo, de abajo para arriba,
para hacer la generalización o especialización. Ya, entonces aquí tenemos un diagrama de clases para ofrecer cursos. Entonces aquí estamos viendo diferentes relaciones de agregación y de multiplicidad y también de composición, ¿no? Entonces aquí vemos que un departamento, ¿verdad? Un departamento se relaciona con un curso, mejor dicho, los cursos, ¿verdad? Los cursos forman parte del departamento. Si desaparece el departamento, no necesariamente desaparecen los cursos, ¿no? Bien, un curso se relaciona con los libros de textos. Aquí hay una relación, en este caso es una relación bidireccional, donde un curso puede tener uno o varios libros y un libro debe pertenecer a un curso, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación, ¿verdad?, de asociación bidireccional. Por otro lado, un curso tiene asignaciones, ¿verdad? O sea, tiene trabajos que realizar en el curso. Por lo tanto, esos trabajos de asignación forman parte del curso. Si desaparece el curso, los trabajos de asignación también desaparecen, ¿verdad? Y un curso también tiene exámenes para evaluar. Entonces, el curso tiene que tener los exámenes forman parte del curso. Si desaparece el curso, ya no hay razón de que existan los exámenes, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo dos relaciones de composición en ese diagrama de clase. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas, no hay inquietudes, entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un diagrama de clases de un cajero automático, ¿no? Eh, ya, aquí lo que vemos en la descripción es que dice que aunque para manejar un cajero automático solo hay que presionar pocos botones, ¿verdad? Hay diferentes capas de seguridad que tiene el cajero automático y que se deben implementar para poder evitar fraudes bancarios, ¿no? Entonces vamos viendo las diferentes clases en este diagrama de clases de un cajero automático. Vamos viendo que existe la clase customer o cliente, ¿no? Entonces con sus atributos, ¿verdad? Públicos, en este caso miren que están públicos y su clave pública. Entonces ahí tenemos esa clase, cliente de customer. Y la clase de customer se relaciona con una clase que se llama cuenta o account, ¿verdad? Entonces, la relación es de multiplicidad, ¿verdad? Y aquí vemos que un cliente puede tener de 1 a 2 cuentas. Un cliente puede tener una o dos cuentas. Y una cuenta debe tener asociado un cliente, ¿no? Entonces aquí vemos una relación de multiplicidad. Entonces aquí está asociado con la cuenta. A su vez, las cuentas, ¿verdad? La cuenta tiene unas hijas, ¿verdad? Entonces, la cuenta tiene dos hijas. Tiene una hija que se llama cuenta corriente, que hereda los atributos de la cuenta padre, ¿verdad? Y tiene otra hija que se llama cuenta de ahorros, que hereda también los atributos de la cuenta padre. Entonces, ambas, ¿verdad? Ambas subclases son heredadas de la clase principal, que es cuenta. Y a su vez, entre la cuenta corriente y la cuenta de ahorro existe una relación entre ellas, donde me imagino yo que se pueden hacer transferencias, donde una cuenta corriente puede relacionarse con una cuenta de ahorros y una cuenta de ahorros puede relacionarse con una cuenta corriente. Hay una relación entre ellas. Entonces, hasta aquí hemos visto las relaciones que hay. Esta es una relación de herencia. Ahora, una cuenta, ¿verdad? Obviamente, asociada a una cuenta tiene que haber un sinnúmero de transacciones. Entonces, aquí tenemos una clase de transacciones del cajero automático, donde vemos que una cuenta puede tener muchas transacciones. Aquí no han puesto, ¿verdad?, la multiplicidad, pero una cuenta puede tener de 0 a muchas transacciones y una transacción tiene que estar asociada a una cuenta, ¿no? Entonces, aquí sí le han puesto el unito. Este asterisco me imagino que tiene que venir por acá. ¿Sí? Gráficamente el asterisco está en el lugar equivocado. Entonces, una cuenta puede tener muchas transacciones. Una transacción debe tener asociada por lo menos una cuenta. Bien. Ahora, por acá arriba tenemos la clase del banco, ¿no? El banco, entonces el banco tiene, ¿verdad? Se relaciona con una clase que se llama ATM, que representa a los cajeros automáticos. Entonces, un banco, ¿verdad?,
tiene cajeros automáticos y estos cajeros automáticos forman parte del banco, ¿sí? Conforman el banco. Por lo tanto, tiene una clase de agregación allí, ¿no? Donde los cajeros automáticos forman parte del banco. Un cajero automático, si no existieran cajeros automáticos, igual puede existir el banco sin ellos, ¿no? Y también un banco, ¿verdad? Tiene clientes, entonces los clientes forman parte del banco, por lo tanto allí también hay una clase de agregación. Y un banco también tiene cuentas, por lo tanto aquí también hay una clase de agregación, ¿no? Entonces, tanto los clientes como las cuentas como los cajeros son parte del banco, ¿no? En este caso lo estamos viendo así, ¿verdad? Como una clase de agregación. Entonces, este sería el diagrama del cajero automático. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud con respecto a este gráfico. La idea, yo creo que ahí en el curso, en la semana 13, si no me equivoco, les pedí que me hagan un diagrama de clase. Entonces yo esperaría un diagrama de clase que tenga unas 5 clases o que tengan unas asociaciones interesantes. Debería ser un gráfico similar a este de aquí. Obviamente ustedes van a escoger lo que quieren diagramar. Para eso ustedes deben de conocer un poco el negocio para que su diagrama sea más o menos refleje la realidad. Y si es un sistema no tan común, ¿verdad? Entonces podrían poner un pequeño párrafo, una pequeña descripción del contexto para entender el sistema, ¿no? Preguntas, jóvenes. Ya, si no hay preguntas, no hay cuestión, pues yo sigo avanzando. Bien, ¿cómo se mejoran los diagramas de clase? Aquí nos dan unos pequeños consejos. Los diagramas de clase se pueden utilizar para realizar las interfaces de usuario. Por ejemplo, los que están haciendo el diseño podrían utilizar un diagrama de clases para diagramar, ¿verdad? Lo que es lo que son las interfaces, ¿no? Como ustedes van a hacer interfaces, entonces esto les va a permitir, ¿no? Entonces, pues si aplicamos un diagrama de clases para las interfaces, los atributos van a ser los controles, como los botones de texto, los labels, ¿verdad? Todo lo que vamos a encontrar en la pantalla o en el formulario. Los métodos serían los que trabajan con la pantalla, es decir, como enviar, establecer, o sea, las operaciones que hacen los botones. Y también dice que podrían ser JavaScript de una página web, si es que su diseño trata del diseño de una página web, ¿no? Entonces, podemos utilizar diagramas de clases para representar interfaces de usuario, ¿no? En el caso de ustedes, podrían crearla de las pantallas principales para que sea elegante de su trabajo, o si no, si ustedes hacen su prototipo visual, también es entendible, ¿no? El prototipo visual es bastante entendible, ¿no? Entonces, yo casi no he visto muchos diagramas de clases para las interfaces de usuarios, a no ser que estas pantallas sean realmente importantes. Ya, si la clase se trata de un control, entonces los atributos van a ser lo que se necesita para implementar la clase, ¿verdad? Como por ejemplo las variables que se van a utilizar solo en esa clase de control, y los métodos serán aquellos que se van a utilizar para realizar los cálculos y toma de decisiones y enviar mensajes a otra clase. Entonces podemos hacer diagramas de clases de control donde vamos a desarrollar un módulo y esta clase de control nos va a indicar cuáles son las fórmulas, los procesos y las variables que requerimos para hacer ese tipo de control. Si les soy sincero, yo no he visto muchas clases implementadas de este modo. Clases de interfaz de usuario sí he visto, clases de control no he visto muchas, entonces pensaría yo que no hay muchas, ¿no? Obviamente tampoco yo no he trabajado directamente en una empresa de desarrollo de software que son muy formales al utilizar todas estas herramientas de aquí. ¿Sí? Yo he trabajado en empresas comerciales donde se le da un poco más prioridad al tiempo de respuesta, ¿verdad?, que a la formalidad. ¿Sí? Entonces, en los bancos, en empresas de desarrollo, son muy formales con respecto a este tipo de herramientas. Bien, si se trata de que la clase es una entidad, y este va a ser nuestro caso más común, los atributos van a representar, ¿verdad? Atributos que va a almacenar la entidad, o sea, campos, ¿verdad? Y los métodos van a representar lo que son
lo que son las reglas del negocio, ¿verdad? Que directamente interactúan con esa entidad. Generalmente tienen que ver con modificar, eliminar, obtener o imprimir, que las principales cosas que ocurren con las clases de entidad. Pues estas son las recomendaciones. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, como no hay preguntas, entonces con eso terminamos el diagrama de clases. Y hemos dado un paso más hacia adelante. Y podemos, orgullosamente, seguir avanzando, ¿no? Entonces, diagrama de clases, creo que el documento de diagramas de clases ya está subido a la aula virtual, lo pueden revisar. No estoy, déjenme compartir. Ya, miren, no les he subido la documentación de diagramas de clase, no sé por qué, pero entonces yo les he subir el diagrama de clases. Si hay cuestionario, también les subo el cuestionario de diagramas de clases. Entonces estén atentos a esta semana para ver si en la semana 13, que es esta semana de aquí, ya les pongo el material y el cuestionario, ¿no? Actualmente solamente está la tarea de realizar un diagrama de clase, pero ya les he subir. Dios mediante, el día de hoy les subo, actualizo y les subo el material que falta aquí. ¿Ya? Entonces esto está en la semana 13, tienen que hacer un diagrama de clases. Si ustedes han sido constantes basados en ese proceso que ustedes estaban modelando, pueden hacer el diagrama de clase esquematizando ese proceso. Si han sido ordenados, ¿verdad? Si no, pues ya pueden inventarse de otra cosa, eso no hay problema. Ahora, en este momento, en este lugar, en donde ustedes se encuentren, donde están escuchando las clases, vamos a pasar a otro capítulo en el cual ustedes van a estar concentrados y van a poner atención, van a poner mucha atención, porque el tema les va a interesar, ¿sí? Van a estar concentrados, ¿sí? Escuchando el tema y lo van a asimilar y van a poder dar bien los cuestionarios relacionados con el tema. Ya, pasemos a otro diagrama. Este de aquí es el diagrama de objetos. ¿Sí? Vamos a ver otro tipo de diagramas, el diagrama de objetos. Entonces, en nuestro conocimiento ya tenemos el diagrama de estados, tenemos el diagrama de clases, que es importante, y ahora vamos a conocer el diagrama de objetos. Lo bueno del diagrama de objetos es que es muy similar al diagrama de clases. Entonces, una vez que ustedes han dominado el diagrama de clases, el diagrama de objetos, pues se les va a hacer muy fácil, ¿no? Realmente el diagrama de objetos es el mismo diagrama de clases, pero instanciado. ¿Sí? Instanciado, el diagrama de clases es una definición. Voy a tener un empleado, voy a tener una venta, voy a tener un producto, y el diagrama de objetos es ya la instancia. Tengo un empleado que se llama fulano de tal, tengo una venta que es la venta 35, tengo un producto que es el producto, qué sé yo, que es un celular. Entonces, el diagrama objeto es el mismo diagrama de clase, pero ya está instanciado, ya existe en la vida real. ¿Sí? El diagrama de clases define lo que yo voy a tener, el diagrama de objetos es el objeto ya existiendo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por lo tanto es muy fácil, ¿no? Entonces, aquí dice que el diagrama de objetos es una instancia del diagrama de clase, en pocas palabras es que existe, ¿verdad? Yo les diría que el diagrama de clase es como la estructura
y el diagrama de objetos es la radiografía, ¿no? Por ejemplo, la estructura sería que yo conozco un esqueleto, que el esqueleto tiene cabeza, que tiene huesos, que tiene costillas, ¿verdad? Ese sería mi esquema, ¿verdad? Y el diagrama objeto vendría a ser la radiografía, donde ya veo yo cómo está esa cabeza, cómo están esos huesos, cómo están esas costillas. Entonces yo ya puedo ver cómo se está comportando la vida real, ¿no? Entonces pueden verlo así. Ya, dice que este es un gráfico de instancia y incluye objetos y valores de datos, ¿sí? Los diagramas de objetos van a describir una estructura estática, así como la radiografía le toma la foto en un determinado momento, así el diagrama de objetos le toma la radiografía al sistema en un determinado momento particular y van a ser utilizados para verificar que en ese momento no se está produciendo algún tipo de problema. Los diagramas de objetos se enfocan en los atributos y en los demás objetos que están relacionados entre sí. ¿Cuáles son los elementos de los diagramas de objetos? Pues obviamente los objetos que simplemente son una clase instanciada, es decir, una clase que existe en el mundo real. Los objetos tienen títulos de clase. Los títulos de la clase son atributos que son específicos de cada una de las clases. También posee los atributos de las clases. Estos atributos se representan, dice, por medio de un rectángulo con dos pestañas que indican un elemento de software. Y tenemos los enlaces. Los enlaces son las líneas que van a conectar los objetos entre sí. En el diagrama de clases son las relaciones, en los objetos también son las relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los diagramas de clase y los diagramas de objetos? Bueno, esto tiene que ver con el lenguaje, unificado, ¿verdad? Entonces, en este diagrama de aquí, los objetos van a mostrar un instante del sistema y las relaciones que existían en ese momento que se tomó la radiografía, ¿verdad? Entonces, pueden aparecer relaciones con diferentes otros objetos. Ya, si hacemos la comparación con el diagrama de clase, el diagrama de objeto utiliza notaciones similares a los de los diagramas de clase, por lo cual se les va a hacer fácil. Los diagramas de objetos se utilizan para modelar elementos que están presentes en un diagrama de clase. Los diagramas de objetos muestran clasificadores reales del sistema y las relaciones que hay entre ellos en un punto de tiempo específico. Los diagramas de objetos se pueden dar como instancias a un diagrama de clases, de despliegues, de componentes o incluso de casos de uso. Entonces, a partir del diagrama de objetos yo podría sacar el diagrama de clases o sacar el diagrama de componentes o sacar el diagrama de casos de uso. Ninguno de los diagramas se muestran los mensajes que existen entre los elementos que colaboran, ya que se trata de diagramas estructurales. ¿Sí? No son de funcionamiento, sino de estructural. Cuando aplicamos un diagrama de objetos, un diagrama de objetos va a ser útil cuando queremos hacer una revisión, ¿verdad?, de una interacción específica del sistema general, ¿verdad? Es decir, queremos ver cómo está el sistema, si se está comportando como nosotros esperamos, para obtener una vista de alto nivel del sistema que se va a desarrollar. ¿Sí? Recuerden ustedes que todavía estamos en la fase de análisis y diseño, ¿verdad? Para probar un diagrama de clases que hemos creado con una estructura general, entonces lo probamos por medio de diagramas de objetos para casos específicos para ver si nuestro diseño de diagrama de clases está correcto. Entonces son algunas de las razones para utilizar diagramas de objetos. Bien, entre los componentes del diagrama de objetos está el nombre del objeto. Cada objeto va a ser representado como un rectángulo, como ustedes lo ven allí, y tiene un nombre, pero también tiene una clase, y este nombre va a estar subrayado, ¿no? Entonces tenemos el nombre del objeto, dos puntos, la clase que lo define para saber de qué clase proviene, y está subrayado para saber qué es el nombre de la clase, y el rectángulo representa el objeto. El nombre de la instancia, porque este es un instanciamiento del diagrama de clase, puede ser opcional. Los diagramas de objetos también tienen atributos, tal y cual como las clases tienen atributos. Aquí en el objeto tienen los atributos. Son exactamente los mismos que los de las clases, pero la diferencia es que en el diagrama de objetos, como el objeto existe, esas clases tienen valor. Entonces, en la notación que lo vamos a encontrar el nombre del atributo más el valor del atributo, ¿no? Entonces, vamos a ver algo similar a lo que vemos en el diagrama.
Los diagramas de objetos también van a tener vínculos. Los vínculos son las asociaciones que vamos a tener, así como tenemos en los diagramas de clase, vamos a tener las mismas asociaciones en el diagrama de objetos, ¿no? Entonces aquí tengo el objeto 1 de la clase 1 que se relaciona con el objeto 2 de la clase 2 y aquí está su línea asociativa, ¿no? Entonces eso está correcto. Bien, aquí tenemos un ejemplo del diagrama de clases. Este es un diagrama de clases de un objeto UML, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría un diagrama UML? Por lo tanto, ustedes no están tan familiarizados con este diagrama de objetos, pero aquí tenemos un objeto que es un objeto clase, que es un objeto derivado de la clase metaclase con sus propios atributos, y este objeto clase se relaciona con un objeto operación que también es del tipo metaclase, ¿verdad? Donde la clase, la relación es que la clase es el dueño de la operación. También la clase se relaciona con otro objeto propiedad, ¿verdad? Que también es un atributo de la clase. También la clase se relaciona con otro objeto propiedad, y aquí hay otros objetos propiedad que son metaclases y que se están relacionando con esta clase, es decir, que esta clase posee varias propiedades. Y también hay un objeto constraint que es del tipo metaclase que también se asocia con la clase y que básicamente es una regla que define la clase, ¿no? Entonces, como estos elementos no, ustedes no están tan familiarizados, pero estos más o menos son elementos de metadatos. Metadatos son datos sobre los datos, entonces tal vez no se les va a hacer tan familiar, pero más o menos esto sería un diagrama de clase. Perdón, un diagrama de objetos. Este ya es un poco más decente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un diagrama de objetos. Aquí estamos viendo que estos diagramas de objetos, vemos aquí que tenemos objetos que son personas. Por lo tanto, yo asumo que la clase, ¿verdad? El diagrama de clases que definió a este modelo de aquí, ¿verdad? Es un diagrama de clases de personas. Entonces, aquí tenemos el esposo es del tipo persona, el esposo tiene nombre, que se llama Jack, ¿verdad? Tiene género, que es masculino, y tiene la edad de 45 años, ¿no? Entonces, esto es una persona. Si esto fuera una clase, aquí diría persona, que tiene nombre, que tiene género y que tiene edad. Pero como aquí yo estoy viendo los datos, esto ya es una clase instancial, ¿no? Incluso este tiene un título, un nombre, que este es el esposo. Por acá tenemos otro objeto persona, que se llama esposa, ¿verdad? Esta esposa se llama Jill, género femenino, de 42 años, y este objeto esposa se relaciona con este objeto esposo, y la relación es que están casados, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre estos dos objetos, ¿no? A su vez, el objeto esposa se relaciona con tres objetos, personas, ¿verdad? Que se llaman hijo. Me imagino que este es hijo 1, este es hijo 2, este es hijo 3. Entonces el primer hijo se llama William, de 10 años de edad, el segundo hijo se llama Robert, de 13 años, y el tercer objeto hijo se llama Clarissa, de 17 años. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una relación de dependencia, ¿no? Entonces, donde dice que la esposa, ¿verdad?, se relaciona con los hijos, pero que los hijos están dependiendo de la esposa. Entonces, este es un diagrama de objetos, con sus relaciones, con sus atributos, con sus datos, y este es un ejemplo, y como ustedes ven, no se diferencia mucho del diagrama de clases. Aquí tenemos otro objeto de un diagrama de objetos. Este es un diagrama de objetos corporativos, y aquí vemos que se parece mucho a lo que es un diagrama organizacional tradicional. Entonces, esto es más o menos de pertenencia. Entonces, tenemos una compañía. A esta compañía le conforman, ¿verdad? O le dependen dos departamentos, departamento 1 y departamento 2. El uno es de negocios, el otro es de desarrollo. En el departamento de negocios, a su vez, tiene otro subdepartamento, que es el departamento 3, el departamento 4, que el uno es de soporte y el otro es de marketing. Y el departamento de marketing, a su vez, depende de otros departamentos 8, bueno, 8 también dice aquí. El uno es de contenido y el otro es de diseño. Por el lado de desarrollo, este tiene tres departamentos, departamento 5, departamento 6, departamento 7. Llámenlos objetos departamento, ¿verdad? El uno es del producto 1, el otro del producto 2 y el otro es de QA, que creo que es calidad. QA creo que representa calidad, ¿no?
Entonces aquí estamos viendo un diagrama de objetos que representa una empresa donde vemos que tienen relaciones, ¿verdad?, de dependencia. Y tiene diferentes niveles. Bien, por acá vemos otro diagrama de objetos. Este diagrama de objetos se está utilizando en modo de árboles genealógicos, donde tiene departamentos corporativos y cualquier otro sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos un banco, ¿verdad? Este banco tiene cuentas, tiene cuenta 1, cuenta 2 y cuenta 3. Estas cuentas dependen del banco, ¿verdad? Y estas cuentas forman parte del banco, ¿no? Entonces aquí estamos viendo este diagrama. Este banco tiene las cuentas, pero sabemos que esta es la cuenta 1 con su balance, con su número de identidad, ¿verdad? Con su porcentaje de interés, ¿sí? Y asimismo cada cuenta puede ser identificada. Entonces esto no es un diagrama de clases, sino que es un diagrama de objetos porque estamos identificando plenamente de qué objeto se trata, ¿sí? Porque los campos están llenos de valor. Entonces, este es el diagrama de objetos. Por acá tenemos otro diagrama de objetos. Este es de un modelo, me imagino que de un sistema de vuelos. Entonces, aquí tenemos un cliente. Noten ustedes que aquí no le han puesto el nombre al objeto, pero sabemos que viene de la clase cliente. Y este objeto se llama Juan Pérez y es de nacionalidad peruana. Se relaciona con otro objeto que es de la clase boleto, ¿verdad? Entonces aquí dice que un cliente tiene un boleto, ahí está la relación de multiplicidad, y un boleto pertenece a un cliente, ¿no? Y ese boleto tiene un número de boleto. A su vez, ese boleto se relaciona con otro objeto que se deriva, ¿verdad? O es instanciado a partir de la clase vuelos, ¿verdad? Entonces, a partir de la clase vuelo, tenemos este objeto. El vuelo tiene su número de vuelo, su fecha de salida y su destino, atributos del objeto propio para realizar un vuelo. Y entonces aquí vemos que un boleto, ¿verdad? Tiene un vuelo, entonces es una relación de 1 a 1 allí, pero un vuelo puede tener muchos boletos, ¿no? Entonces ahí es una relación de muchos a 1, ¿sí? A nivel de multiplicidad. Bueno, también vemos que los vuelos, ¿verdad? Los vuelos, porque esa es la definición del vuelo, los vuelos obviamente tienen que tener asociado a un avión. Entonces aquí tenemos un objeto instanciado a partir de una clase de avión con pasajeros. Entonces, el avión con pasajeros tiene sus atributos como placa, ahí está el número de placa, el modelo del avión, la capacidad de pasajeros, ¿verdad? El número, bueno, ese número debe ser el número del avión, aunque si ya tiene la placa, no entendería el número, pero bueno. Y entonces el vuelo se relaciona con los pasajeros porque un vuelo está asociado a un avión, ¿verdad? Pero un avión puede tener muchos vuelos, ¿no? Entonces un vuelo en específico sale en un avión, pero un avión puede realizar varios vuelos en el día o en la semana. Entonces aquí tenemos una relación de multiplicidad. A su vez, un avión pues se relaciona con un objeto instanciado de la clase motores. Entonces la clase motores tiene la marca del motor y también tiene el año de creación del motor, que son datos importantes para los motores, y vemos que existe una relación de agregación, ¿verdad? Entonces, un avión de pasajeros, y noten ustedes que el rombo está en el avión de pasajeros, un avión de pasajeros tiene motores, y la relación de multiplicidad es que un avión puede tener de 1 a 4 motores. Yo he visto aviones de 1, he visto aviones de 4 motores, podría ser que existan hasta de 6 motores, ¿verdad? Pero no hemos visto aviones bueno, de 3 motores también hemos visto, ¿sí? Pero un avión con 0 motores, solamente que sean esos para planear, ¿no? Pero como esto es una aerolínea comercial, ese diagrama pues no tendría razón de ser aquí. Entonces, este es un diagrama de objetos, ¿verdad? De un esquema, de un sistema me parece que es el de reserva de vuelos, de boletos para vuelos. No sé si hasta allí alguno de ustedes tenga alguna inquietud o pregunta. Entonces, como ya está claro, el diagrama de objetos es muy similar al diagrama de clases. Entonces, ahora vamos a ver otro sistema. Este es un ejemplo de un sistema de alquiler de vehículos, donde tenemos un objeto que se llama BEI, que viene de la clase de vehículos. Ahí está el vehículo, es un Honda, ¿verdad?
Y este se relaciona con una clase que se llama res, que viene de la clase reserva, donde tiene fecha de inicio, fecha fin, fecha, ciudad de entrega, ciudad de evolución, ¿verdad? Tiene el tipo de vehículo y el cliente, ¿no? Entonces, la relación entre el vehículo y la reserva es que el vehículo puede tener una reserva, realmente puede tener muchas reservas, ¿no? Pero en este momento, recuerden ustedes que esta es una instancia, ¿verdad? Esta es una foto del sistema como está actualmente. Entonces aquí la relación es de 1 a 1, ¿verdad? Porque en este momento un vehículo tiene una reserva. Y una reserva puede tener uno o muchos vehículos, porque las reservas pueden estar para diferentes fechas. Entonces eso sí es factible. Entonces aquí hay una relación de multiplicidad entre los vehículos y las reservas. Luego las reservas se relacionan con un objeto llamado click que viene de la instancia de una clase de cliente. Entonces, este cliente se llama Luis Fonseca, ¿verdad? Tiene cédula, teléfono, dirección, etcétera, y se relaciona con la reserva porque una reserva puede tener uno o muchos clientes. Sí, eso es verdad, puede tener reservas en diferentes partes del tiempo, entonces en este momento podría tener muchos clientes y un cliente pues tiene una reserva, ¿no? Entonces en este momento, en este preciso momento un cliente tiene una reserva, podría ser que tenga más reservas, pero en este caso solamente se ha puesto de ejemplo una reserva. No, a su vez tenemos una clase tenemos un objeto que se llama con, que se instancia de la clase contrato, que obviamente lo principal aquí es que es un número, que identifica el número de contrato. Entonces, un cliente puede tener un contrato y un contrato debe tener asociado a uno o muchos clientes, ¿no? En este caso dice de uno a muchos clientes. Yo pensaría que un contrato solamente tiene un cliente en este momento. O sea, en el tiempo puede tener muchos contratos, pero pensaría tal vez que aquí está mal la multiplicidad, debería ser también de 1. Bien, tenemos otro objeto que se llama que viene de la instancia de la clase empleado, obviamente tiene nombre, entonces este es el empleado Juan Pérez, ¿verdad? El contrato se asocia con el empleado Juan Pérez, es decir, que un contrato tiene asociado a un empleado y un empleado tiene asociado a un contrato. Esto aquí sí se cumple lo que yo decía que debería suceder aquí en un cliente, que en este preciso momento, pues el empleado solamente tiene un contrato. El empleado podría tener más contratos, pero como esta es una radiografía de lo que está pasando en el sistema en este momento, entonces en esta radiografía el empleado solamente tiene asociado un contrato. Entonces este sería el diagrama de objetos de esta instancia, ¿verdad? De este sistema de alquiler de vehículos. Y estos son los objetos con los cuales mantiene relación en este momento. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Yo no estoy muy seguro si les mando el diagrama de objetos. De repente sí les mando a hacer el diagrama de objetos. Si ustedes tienen el diagrama de clase, fácilmente tienen el diagrama de objetos. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Bueno, y con eso hemos terminado el diagrama de objetos, es decir, que ya tenemos otro diagrama más. Tenemos el diagrama de estados, diagramas de clases, diagramas de objetos, ¿verdad? Entonces ya tenemos más herramientas para que ustedes realicen sus diseños. Implementar un diagrama de objetos un diagrama de objetos que ustedes están haciendo en su diseño podría mostrar un poco, un diagrama de objetos podría mostrar un poco cómo funcionaría la estructura de su sistema. No sé si ustedes alcancen a implementarlo, pero podría ser útil en su presentación, ¿no? Hacer un diagrama de objetos para entender cómo funcionaría su sistema y verificar pues que ustedes lo han diseñado de manera correcta. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a otro capítulo más. Creo que ya estamos en el capítulo número 5. ¿Sí? Entonces, en este capítulo número 5 vamos a hablar del modelo conceptual.
¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Pues vamos a entender la necesidad del modelado conceptual y su ubicación en el proceso de desarrollo. Vamos a conocer los conceptos básicos del modelado conceptual, vamos a conocer las principales notaciones del modelado conceptual y vamos a ser capaces de realizar un modelo conceptual de un sistema de información a partir de la información del dominio del problema y unos cuantos requisitos, ¿no? Entonces, lo bueno es que el modelo conceptual está muy familiarizado con el diagrama de clases, por lo tanto, son conceptos eh, que van a ser similares al diagrama de clases y a ustedes entonces se les va a hacer fácil. ¿Qué es el modelado conceptual? ¿Verdad? Esta es otra técnica de análisis de los requisitos y de diseño de base de datos, es decir, que el modelado conceptual les va a servir para el diseño de la base de datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos el grupo que está trabajando con el diseño de la base de datos, entonces ellos están haciendo un diseño conceptual, ¿sí? También se lo puede utilizar como una técnica de análisis de requisitos. Esta técnica aquí va a ayudar a identificar los problemas de requisitos antes de comenzar el desarrollo. Como todavía estamos en la fase de análisis, el papel aguanta todo, y entonces si yo descubro que algo de mi diseño está mal, ¿verdad? Me es más barato coger, borrar, romper la hoja y volver a poner una nueva que deshacer todo un proyecto. Esto es igualito cuando el arquitecto está en los planos y en los planos me enseñan los planos y yo le digo, no, yo no quería una casa de 2 pisos, yo quería una casa de 4 pisos. Entonces el arquitecto pues es fácil en papel modificar los planos. Pero ¿qué pasa si el arquitecto me construye la casa de 2 pisos y cuando yo veo la casa le digo, no, yo quería una casa de 4 pisos? En ese momento pues ahí el arquitecto siente el verdadero terror porque dice, ¿y ahora qué hago si ya está la casa de 2 pisos? Tendría que destruir todo, se pierde todo el dinero para construir de 4 pisos. Eso es lo que sucede, ¿no? Y me acabo de acordar que yo tenía un jefe, un empresario, y este empresario, pues, no era mucho de los planos, sino que él siempre que construía y decía, póngame una escalera ahí en esa esquina. Cuando le construían la escalera decía, no me gustó, desarmen la escalera y pónganla por acá. Y así, como mover los muebles, él construía las escaleras de un lado al otro hasta que le guste el diseño, ¿no? Entonces, y eso obviamente cuesta dinero y no digamos que yo conocía a los trabajadores y los trabajadores pues estaban enojados porque decían que les hacían trabajar 2 veces, entonces también se baja la moral. Bueno, como técnica de diseño de base de datos vamos a poder representar de manera abstracta los conceptos y hechos del dominio del problema para poder posteriormente convertirlos en un esquema de base de datos correcto, ¿no? Entonces va a ser importante para poder tener una herramienta para a partir de allí diseñar la base de datos. Y aquí hemos hablado del dominio del problema, entonces el dominio del problema es la experiencia que ustedes requieren para poder resolver el problema. Como ustedes están metidos aquí en el sistema de información, ustedes ya hicieron el levantamiento de información, ya hablaron con los usuarios, ya se involucraron en el negocio, ya saben cómo esto funciona, cómo son los procesos, ¿verdad? Y qué es lo que quieren los usuarios. Entonces, en este momento de aquí, ustedes son capaces de dar una solución. Antes no podían porque ni siquiera sabían cómo funcionaba el negocio, no sabían lo que querían los usuarios. Pero en este momento de aquí, que ya ustedes han levantado la información, han hecho las entrevistas, los cuestionarios, los análisis, ¿verdad? En este momento de aquí, ustedes ya dominan, tienen dominio sobre el problema y por lo tanto son capaces de proponer una solución, ¿no? Entonces, ese es el dominio del problema. Bien, cuando nosotros usamos el modelo conceptual, este modelo conceptual, independientemente de todo el ciclo de vida del análisis, y nosotros estamos aquí en la fase, ya la fase de requisitos ya la pasamos, estamos en análisis y diseño, nos encontramos en esta fase de aquí, ¿verdad? Esta fase de aquí, realizar los cambios son relativamente fáciles. No nos gusta, pero si tenemos que hacer un cambio, los podemos hacer, ¿verdad? Pero por acá, en la implementación, pruebas y mantenimiento, un cambio es fatal, todo el proyecto se nos puede ir abajo, ¿verdad? Especialmente si son cambios de forma, perdón, si son cambios de fondo y no de forma, ¿verdad? Entonces los cambios de forma es cuando no le agrada en la pantalla, no le agrada una letra muy chiquitita, ¿verdad? Cosas así sencillas, pero un cambio de forma es, por ejemplo, cuando se necesita cambiar la estructura de la base de datos, eso es un cambio, perdón, de fondo, ¿sí? Eso es un cambio radical, ¿no? Entonces eso debemos de evitar.
Bien, vamos viendo la trazabilidad hacia los requisitos. Entonces, cuando hacemos un modelo conceptual, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer a partir de los requisitos que nos justifican la creación de ese modelo conceptual y también lo podemos hacer en base a la información que tenemos sobre las reglas del negocio, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un requisito que dice que el sistema deberá almacenar información correspondiente a los usuarios del sistema. Entonces, ahí estamos teniendo un requerimiento. Entonces, nosotros dice, tenemos que guardar información del sistema. Vamos a crear una entidad de usuario para guardar la información del sistema, ¿verdad? De ahí tenemos una regla del negocio que dice que el sistema deberá enviar automáticamente un email a todos los usuarios. Entonces tenemos que enviar email. Entonces necesitamos una entidad de un usuario, pero que también tenga el email para poder de allí sacar la información y poder enviarle correos, ¿no? Entonces, de estos requerimientos, ¿verdad? Y de estos requisitos de las reglas del negocio, nosotros vamos generando lo que son las entidades que vamos a requerir para poder utilizar nuestro sistema, ¿no? Entonces, no sé si hasta allí hay alguna pregunta, inquietud. No, hoy día han estado sumamente callados. Bueno, jóvenes, entonces, ya que los estoy grabando, compartimos ya el formulario donde vamos a hacer la encuesta. Líderes de los grupos, por favor, su respuesta. Hay que realizar esa encuesta, ingeniero. Entonces ahí tenemos el lado positivo, o sea, ya tenemos una respuesta positiva. Alguien más, por favor, exprese su opinión aquí. Yo tengo por acá quiénes son los líderes de los grupos. Ya les voy a preguntar. Ya que me están ignorando. Entonces me siento ignorado, me siento que estoy hablando con el viento. Entonces, a ver, Rosado Pantaleón está por aquí conectado. Sí, dígame. Ya, ¿qué opina usted? ¿Lanzamos o no lanzamos esa encuesta? La verdad no sé, no estoy seguro porque ni siquiera la revisé, no tuve tiempo. Llamen al 911 que estoy sufriendo un ataque cardíaco. Ya, jóvenes, entonces eso, miren, este es un proyecto PIS, es importante para ustedes. Es importante como proyecto porque ustedes en su vida, en los trabajos, van a trabajar como proyecto. Entonces, usted es líder de proyecto y esa respuesta está mala, ¿no? Obviamente es sincero, está bien. Reconocemos que es sincero, pero esa respuesta es una respuesta que habla como que usted no tiene mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, corrija, por favor, estamos para corregir. Entonces, para la siguiente vez estén más preparados, ¿no? Alciba Córdoba creo que ya nos dijo que sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces usted ya nos dijo que sí. Obando Galarza. Una pregunta sobre el S que tengo. Pues sería la, La pregunta es si ya lanzamos el cuestionario, si ya lo compartimos a los docentes o tiene alguna observación con respecto al cuestionario. sobre el cuestionario lo revisé ya ahorita mismo, lo anterior, a lo que comenzó la clase. Ya, Está bien, pero tengo dudas sobre compartirlo con los profesores sobre eso. ya, ¿cuál es su También duda? porque, digamos, primero hay que ver si es que los profesores responden. O sea, llenan el cuestionario. Pero eso no lo vamos a saber hasta que no lancemos el cuestionario. Sí, sí. Entonces, esa por ahí es como arriesga para ver qué hacemos. Si no lo contestan, pues ya ahí no podemos hacer nada. No podemos obligarlo. Y si contestas, todos los profesores estuvieran agregando casi 3 procesos más, diga, porque hacer una pregunta sobre qué proceso quisiera que tuviera. Ya, es verdad. Esa pregunta es una pregunta abierta y nos puede generar mucho
Porque habría que agregar bastantes procesos dependiendo y también hay que verificar si pero, son funcionales o no pero funcionales. ojo, esos procesos pueden ser coincidentes. O sea, muchos docentes van a coincidir en los procesos, por un lado, y por otro lado, nos van a dar un poquito de apertura, porque realmente nosotros tampoco no estamos tan claros en qué procesos agregar. ¿Sí? Entonces, tiene toda la razón usted. O sea, le diría que se ha ganado un punto de participación en clase. Entonces, tiene toda la razón usted de tener esas dudas y su criterio muy acertado, pero primero tenemos que arriesgarnos y segundo, yo sé que analizar la pregunta va a estar difícil, pero también yo pienso que no todos los docentes nos van a contestar y como no todos los docentes nos van a contestar, vamos a poder sacar un resumen de lo principal que nos pide, ¿no? Entonces, es un riesgo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted dice, pero nos va a tocar arriesgarnos porque no tenemos tiempo de hacer las entrevistas de manera directa y de ahí obtener información. Entonces, bueno, entonces, desde su punto de vista, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos? Supongo que hubiera que lanzarlo para poder organizarnos bien ya con lo que sería lo del proyecto. Y también para ya tener, para poder editar bien el prototipo. Totalmente concordamos. Ya, Rivera García, ¿está conectado Rivera? Sí, Ya, ¿qué opina usted? ¿Lanzamos o no lanzamos ese cuestionario? yo digo que sí. Ya, usted dice que sí, sí lo revisó. En antes lo realicé yo. Ya, ¿le pareció bien? Para mí sí estaba bien, yo en antes lo realicé cuando me envió el link. Ya, listo. Entonces, usted ya inteligentemente ya lo revisó y ya se ha pronunciado sin mayores comentarios, ¿no? Entonces, una persona prudente, ya. Ronquillo Espinosa, Yo digo que sí, que ya hay que arriesgarse a enviarlo. ya, listo. Entonces, decidida totalmente. Sánchez Ruiz, Sánchez Ruiz, ahí la veo conectada, pero, a ver, escuchemos. Sí, parece que tiene el micrófono apagado. Estoy aquí observándonos que también tengo una bebé y estaba, mira, dándole una vuelta que estaba haciendo. ¿Lanzamos o no lanzamos el comentario? Perdón, el cuestionario. Yo creo que sí, porque ya usted también revisó todas las preguntas y ya estamos también cortos de tiempo. Ya, entonces totalmente de acuerdo. Yo lo revisé, pero recuerden que yo lo he hecho así muy rápidamente. Entonces esperaba que ustedes les pongan lo embellezcan, ¿verdad? O lo aclaren si es que es el caso, ¿no? Pero como no hay tiempo y ya les pregunté a todos los líderes del proyecto, lo vamos a lanzar. Esperemos que tengamos acogida. Dios mediante, yo lanzo el cuestionario hoy o mañana para ver la respuesta de los docentes. Igual ya les compartí, pues a dos de ustedes les compartí para que ustedes puedan ir observando la respuesta. Yo creo que lo voy a compartir entre hoy y mañana, lo voy a dejar vigente una semana. Si ustedes pueden, también díganle a sus profesores que llenen el cuestionario para obtener información. Ya, entonces, esto sería todo por hoy, jóvenes. No sé si hay preguntas o dudas con respecto al proyecto PIS. Si no hay duda con respecto al proyecto PIS, recuerden ustedes que yo calculo que nos quedan 3 semanas de clase, entonces de aquí a 1 o 2 semanas ya nos están pidiendo la documentación, por lo tanto vayan avanzando. Yo sé que estamos yendo a ciegas y que va a ser un rompecabezas unir todas esas partes de los grupos, pero por favor no se duerman en los laureles, avancen para que al último momento no estemos todos estresados y preocupados, ¿no? Y la idea es que quedemos un poquito bien, ¿verdad? Y recuerden que nuestro proyecto no es solamente de diseño, por lo tanto, no debería ser mayormente complicado. ¿Sí?
Bueno, jóvenes, entonces de mi En parte, la pues, documentación vamos avanzando en la introducción. sí, la introducción sí deben de tenerla porque la introducción se realiza a partir de la investigación que ustedes han hecho y de los trabajos, que han hecho otros investigadores, y también pueden ir avanzando en la parte de los métodos que vamos a utilizar. En este caso hemos utilizado una encuesta, entonces deberíamos de hacerlo a partir de allí, ¿no? O sea, ¿qué método vamos a utilizar? Yo creo que estamos utilizando una investigación de tipo exploratoria, entonces creo que por ahí podría ir la línea, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Si tienen dudas o preguntas, el día de mañana. Y listo. Procedo a desconectarme y a terminar la clase. Gracias.